qué son estos viroides y en qué consisten? Pues sí, claro, es lo que has dicho tú, son organismos. El problema es que, claro, el tema de qué es un organismo, qué es un ser vivo, es una cosa que ya tenemos también ahí para hacer otro programa otro día, pero la verdad que está en que esto se podría considerar como las entidades, igual, más que organismo, igual podemos llamar de entidades biológicas, Ujú. obviamente son características biológicas más sencillas que se conocen. Ya. Tenemos los virus, que sería un poco la frontera en lo que ya sería la vida y la no vida, también son discutibles, están vivos o no. Y los viroides son justo un peldaño por debajo de los virus, a un nivel, vamos a llamar, múltiple, no solamente porque son más pequeños en tamaño, sino porque todavía su sencillez radica en que ni tan siquiera codifican proteínas, simplemente son un RNA desnudo y que es capaz de, hasta hace poco, únicamente infectar plantas. No codifican proteínas y por tanto no tienen cápside. Entre las plantas se van transmitiendo de manera, normalmente hemos considerado, desde que se descubrieron en los 70, que van por vía, vamos a llamar, agrícola, es decir, el manejo de las plantas ha sido un poco la agricultura lo que ha permitido descubrirlos. Dan síntomas, las plantas pueden tener problemas de crecimiento, problemas de fruto, problemas de todo tipo, y lo que hacen estos viroides es transmitirse durante, pues eso, el manejo de aperos para cortar la planta, para hacer un esqueje, aunque se sabe que también hay algunos vectores, hay algunos insectos en el campo que pueden estar implicados. Esto ha sido, ya te digo, desde los 70 que se descubrieron por los últimos 50 años que tenemos de historia de los viroides. O sea, ¿cómo se comparan con los virus normales? Simplemente los virus normales pues son por lo general, una cápsida de proteínas que lleva el material genético dentro y a veces Mm, llevan también más proteínas que les ayudan a replicar este material genético. ujú. Los viroides simplemente es una cadena de ARN y entonces, ¿cómo se replica cuando está dentro de las plantas, por ejemplo? Pues al ser únicamente ARN, bueno, un detalle también muy particular que tienen los viroides que se suele mencionar es que, a diferencia de lo que se sabía, porque también hemos cambiado un poco el paradigma, todos los virus de ARN suelen ser lineales, los genomas con su extremo 5', 3'. Y en Sí. el caso de los viroides, pues esto no existe, no tiene ningún extremo, son circulares. Es un círculo que además tiene un plegamiento bastante estable. La mayoría de ellos se pliegan como una especie de varilla, como si fuera una especie de ADN, en el sentido de que es una doble cadena, pero que está cerrado por los dos extremos. Y lo que hacen los viroides al no codificar nada es, de alguna forma, en vez de parasitar la maquinaria traduccional, que es lo que hacen los virus, en vez de utilizar los ribosomas para formar proteínas, como ellos no necesitan proteínas, lo que hacen es parasitar la maquinaria de transcripción, es decir, las proteínas que la planta usa para formar RNA a partir de DNA, pues esto lo utilizan los viroides para reproducirse. Básicamente reconoce la maquinaria de la planta al viroide, lo confunde, hay varias hipótesis, unas que se cree que hay varias familias de viroides y unos lo que hacen es hacer una especie de voy a disfrazarme de DNA y llega a la polimerasa de DNA y cree que es DNA y lo transcribe en forma de RNA y en ese proceso de transcripción lo que está haciendo es formando las cadenas complementarias, los hijos de este viroide, que a su vez son reconocidos otra vez para dar la otra polaridad. Y tienes entonces el viroide persiste a base de replicarse. Esto es una cosa tan primitiva que se supone que incluso pudo existir algo muy similar en los albores del origen de la vida. Es decir, una cosa tan simple como un RNA que es replicable, fotocopiable en sus dos polaridades. Claro, o sea, esto se considera eso, organismo, como tú decías, una entidad porque es capaz de reproducirse y Ujú. Y de evolucionar. de eso, evolucionar.